día, Gerardo Lucho te saluda. Buen día, Lucho. Buen día al equipo. ¿Cómo les va? Esta mañana lluviosa. Una mañana bastante lluviosa, Gerardo, por lo menos está fresquito, está lindo para estar en casa, para estar aquí charlando y para hablar de algo tan importante como tiene que ver con quizás una de las enfermedades que más comúnmente se empieza a conocer y que pueden ser tratadas, prevenidas y a su vez también puede darle una mejor calidad de vida a lo que el ejercicio, a la osteoporosis. Totalmente. Digamos, más que una enfermedad, es una desmineralización de la masa ósea. Pero bueno, para empezar eso, me gustaría explicar un poquito qué son los huesos, de qué están constituidos, cómo se va desarrollando a lo largo de la vida, y bueno, y después ir a hacer un abordaje a lo que tiene que ver con esto que es esta afección, que es una desmineralización ósea, una porosidad del hueso y por lo tanto una propensión a fracturarse. En realidad los huesos tienen diferentes formatos, tienen una constitución química que es un 25% agua, un 45% tiene fosfato y carbonato de calcio, que es lo que le da dureza, y un 30% otras materias orgánicas como lo es el colágeno y otras proteínas. ¿Qué pasa? Hasta los 20 años, en el desarrollo del ser humano, desde que nace, de los 20 años, se desarrolla o logra su magnitud, digamos, la masa ósea que tiene el ser humano en su totalidad. Tenemos aproximadamente 208 huesos que tienen diferentes funciones, muchos de protección, como por ejemplo el cráneo, que lo que alberga justamente es el sistema nervioso central o el cerebro, que es tan importante para la vida, que es lo que nos da conciencia y lo que nos hace ser quienes somos, como así también las 34 vértebras, que entre el cuerpo vertebral y las apófisis, que es la parte posterior, en la unión hacen un agujero de conjunción, en el cual pasa la médula espinal, que es la que conecta lo sensitivo y lo motriz en todas las extremidades y el organismo en general, como así también a nivel de la pelvis, la médula ósea, se alberga la médula ósea y le da protección para la generación de glóbulos y de sangre, entre otras. También tiene funciones como por ejemplo el movimiento y la movilidad, el movimiento en general y, digamos, y la traslación en el espacio, porque los huesos a través de los ligamentos y los músculos forman el aparato locomotor, que es básicamente lo que nos permite pararnos, caminar y agarrar objetos, etc. Entonces tiene una función, como decía, una de protección y otra es para el movimiento del ser humano. Los huesos, los 208 huesos más los 650 músculos forman en su conjunto, forman el aparato locomotor que hacen al movimiento del ser humano. ¿Qué pasa? Hasta los 20 años, como decía, se desarrolla, es importantísimo una buena alimentación y una actividad física en la primera infancia y en la adolescencia para establecer huesos fuertes, huesos sólidos, digamos, y que no sean propensos a tener lesiones. Hay muchas enfermedades de los huesos, yo anoté algunas para no olvidarme, como el cáncer óseo, la osteomielitis, osteogénesis imperfecta, osteomalacia, acromegalia, raquitismo, fractura, enfermedad de Pertes. Todas estas enfermedades son congénitas, falta de vitamina D, son adquiridas, etcétera, pero bueno, hacen a la afección del hueso en general. Yo me voy a centrar fundamentalmente, más que las enfermedades estas, en la osteopenia y la osteoporosis. La osteopenia es un paso previo donde se empieza a perder, sobre todo este carbonato de calcio, que es el que le da la dureza, digamos, y la rigidez al hueso para poder soportar los avatares, los impactos de todo el movimiento de la vida diaria. ¿Qué sucede? A partir de cierta edad, sobre todo en las personas mayores y más todavía en las mujeres, se produce una desmineralización del hueso, digamos, de todos estos sustratos que tiene, que están conformados, y tanto la diáfisis, la parte central del hueso, como las epífisis, la parte de extremidades, como la metáfisis, la parte que une las dos cosas, va perdiendo estos minerales, haciéndose poroso, y por lo tanto el movimiento, el sobreimpacto y las caídas pueden producir fracturas, pueden producir inmovilidad y dependencia. Por lo tanto, es importante el ejercicio físico, además de la nutrición y la alimentación,
los ejercicios físicos. ¿Por qué? Porque le dan fortalecimiento al hueso y hacen que se reconstituya, a ver, se reconvierta la masa ósea para tener una estructura locomotriz, digamos, más sólida. Gerardo, qué importante todos estos pilares con los cuales empezamos a trabajar, que tienen que ver con la alimentación y con el ejercicio físico. Me gustaría, si podés, y contarnos un poco cuáles son aquellos alimentos que uno debería de prevalecer en nuestra dieta diaria para aportar también este calcio que los huesos necesitan para su desarrollo. Sí, básicamente lo más importante, Lucho, cuando pasa una cierta edad, la mayoría, el desarrollo del ser humano hasta los 20, 21 años, tengo me hace como un eco de mi voz y me confunde un poquito. Ahí vamos a solucionar, Gerardo, mientras vamos hablando. Dale, Vamos hasta dale. que solucione de parte del sonido. Ahí vamos a solucionar un poco el eco que Gerardo dice que escucha. Pero bueno, seguimos charlando y contame lo que venimos hablando de esto que hablabas hasta los 21 años, que el cuerpo como que sigue desarrollándose. Exacto. Hasta los 20, 21 años se desarrolla el cuerpo humano, digamos, ya sea la estructura, la masa ósea, la masa muscular, nuestro cerebro, etcétera, hasta los 21 años. Esa primera etapa del ser humano es importante desde la alimentación. Fundamentalmente cuando está en la panza de la mamá, en los 9 meses de embarazo, primero, segundo y tercer año de vida, es muy importante la nutrición del ser humano para establecer todo lo que es a futuro. Y hasta los 21 años es importante alimentarse, por supuesto, con lácteos, con algunas legumbres que tienen calcio fundamentalmente y que uno puede incorporar a los huesos para tener huesos fuertes a futuro. Después cuando pasa los 21 años y cuando en el deporte se llama longevidad deportiva, a los 30 y pico años, entre los 33 y 35, 37, se empieza a ver un declive en todas las estructuras, pérdida, ya sea pérdida de masa muscular sarcopenia, empieza a perder un poco de minerales óseos y se empieza a perder un poco las funciones y las valencias físicas. Por eso es importante hasta los 21 años tener una buena alimentación, una progresión, digamos, de nutrición, que eso va a hacer que uno tenga huesos fuertes, músculos fuertes y digamos que nuestro organismo esté sólido. Después de ahí es importante toda la vida consumir fundamentalmente cuestiones que tengan que ver con el calcio, vitamina D, que eso hacen a que el hueso esté con una vida saludable, digamos, con una estructura saludable. Y después, bueno, tiene que ver mucho con el ejercicio. Los ejercicios que se deben hacer son ejercicios multimodales, es decir, por más que uno tenga osteopenia o osteoporosis, sobre todo que se da, como decía, en la tercera edad, pero hay factores precipitantes que uno hace que a menor edad pueda tener una desmineralización de los huesos y tener huesos porosos y frágiles. Pero no hay que dejar de hacer impacto. O sea, el impacto no significa hacer lo que se denomina, por ejemplo, una pliometría, que es saltar de un cajón para saltar al otro, porque eso tiene un impacto muy fuerte y podemos generar fracturas. Pero sí caminar, trotar muy suave, muy controlado, hacer ejercicio de fuerza, que eso le va a dar también sostén y equilibrio al ser humano, trabajar el equilibrio, la coordinación, la estabilidad, la flexibilidad, porque todo eso va a hacer que el ser humano vaya perdiendo menos las valencias físicas más allá de los huesos y por consiguiente tenga mayor dominio corporal y menos propensión a las caídas y a las microfracturas que se pueden generar a nivel del hueso. Por eso no solamente la alimentación, sino es también los ejercicios que uno tiene que hacer toda la vida. Qué importante que es esto, Gerardo, que planteas, que tiene que ver con, que siempre lo decimos acá en esta columna tan relevante que realizás vos, que es con la unión de la alimentación más el ejercicio, que van a ser siempre la base para todo, no solamente para estar bien por fuera, sino que también estar bien por dentro, ¿no? Esto que es algo tan interno como es la estructura ósea, como es la masa muscular, que esta relación tan directa que tiene siempre con el ejercicio y con la buena alimentación. Sí, totalmente. Nosotros básicamente somos lo que comemos, entonces los macronutrientes, digamos, la energía que tenemos, la tenemos que tener de manera exógena a través de los alimentos y tiene que tratar de ser, la alimentación tiene que ser inteligente, no dejar, así como uno planifica la vida, uno planifica, bueno, lo que va a hacer hoy o las cuestiones laborales o las cuestiones de familia o etcétera, uno tiene que planificar la alimentación, no dejarla para último momento. O sea, yo llego, bueno, tengo hambre, no tengo nada, me compro una hamburguesa.
No digo que esté mal comer una hamburguesa cada tanto, pero lo interesante sería poder ordenar qué nutrientes necesito para tener una vida lo más saludable posible. Y el ejercicio es parte de la vida. Como creo que la última vez que te planteaba esto al final, esto de que en la génesis del ser humano, ancestralmente, la premisa de vida era el moverse en la búsqueda de alimento y alimentarse para estar saludable. Entonces, estas dos cosas están desde los orígenes nuestros y hacen a que nuestro sistema funcione de manera sinérgica. Entonces, es importante tanto la alimentación como el ejercicio. Y la osteoporosis, si uno entrena y mejora la masa muscular fundamentalmente, es la que le da sostén y es la que le da protección al hueso, porque teniendo los músculos fuertes, incluso ante la caída, hay menos probabilidad que uno se pueda lesionar y fracturar el hueso, que fundamentalmente se da cuando hablamos de osteoporosis la tercera edad, que son los 60, 65 años en adelante, se dan sobre todo a nivel de cadera y a nivel de columna. Entonces es importante hacer ejercicio durante toda la vida, porque eso nos va a dar un mejor bienestar. Gerardo, te consulto en cuanto a lo que tiene que ver con las personas con las cuales vos trabajás. ¿Es algo constante? ¿Tenés muchas personas que lleven adelante este proceso de osteoporosis en su cuerpo? ¿O por ahí quizás muchas personas desconocen de lo importante que es el ejercicio cuando se tiene la osteoporosis? No, acá lo que pasa, Lucho, me parece es, yo siempre digo, y creo que ahora se está uniendo un poquito más el ambiente de la salud, los profesionales de la salud con los profesionales del ejercicio físico. Muchos profesionales de la salud saben de la enfermedad, por ejemplo, o saben de esta, yo no la tomo como enfermedad, pero la tomaría como un déficit que tiene el hueso y por lo tanto, bueno, lo ponen en situación de poder fracturarse, como decíamos, o de fragilidad. Pero muchas veces el médico, a lo mejor un traumatólogo, alguien que le hace un diagnóstico por imágenes y detecta la densitometría ósea, por ejemplo, detecta que esta persona, digamos, tiene fragilidad a nivel óseo y le limita la actividad. Y es todo lo contrario, uno tiene que buscar un profesional del ejercicio físico que esté formado en lo posible y que puedan trabajar mancomunadamente, porque de esta manera todo en el organismo, nosotros en el organismo, la vida, el movimiento desgasta, rompe músculo, desgastamos células para resintetizarla con el descanso, con el alimento y tener una mejor estructura. Todo en el organismo funciona así. Entonces el hueso, si yo trabajo de manera controlada y desgasto hueso, hago que se resintetice y se vuelva a formar un hueso más sólido. Entonces la actividad física o el ejercicio físico o el movimiento es muy importante. Y muchas veces el médico que lo atiende no sabe y la limita. Cuando es muy grave, muy severa, siempre es importante el agua, porque el agua actúa lo que se llama la ley de Arquímedes, o sea, la ley que manifestaba hace muchísimos años, que cuando uno se mete el agua a nivel del mentón, el agua ejerce una fuerza proporcional al peso sumergido, lo cual el 90% de nuestro peso se elimina y por lo tanto no hay impacto, sumado a todos los beneficios que tiene la misma. En un primer momento, como habíamos hablado de la obesidad en algún momento, en el tema de la osteoporosis es muy importante, pero después en el ambiente atmosférico hay un montón de ejercicios que son sumamente importantes. Por eso la persona que tiene osteoporosis no tiene que aislarse del ejercicio como que es una persona que tiene que estar postrada, sino todo lo contrario, tiene que moverse, porque si está postrado lo que va a hacer es agravar su cuadro de situación. Gerardo, como siempre es un placer hablar con vos, la verdad que este tema es muy importante y le recordamos a la gente en las redes sociales dónde puede encontrarte. Bueno, muchas gracias. En las redes sociales, en el Facebook soy Gerardo Luis, en el Instagram Gerardo Luis 1853. Y no me olvido de esto que hablamos de Jocomapro, digamos, estamos en una situación muy compleja. No he tenido ningún tipo de respuesta desde el municipio, de la gente que decide esto. Ya me voy a llegar y vamos a ver si en diciembre lo podemos hacer de alguna forma, que sea una actividad un poco más reducida, pero me encantaría hacer porque creo que es importante hacer una actividad de concientización a partir del movimiento. Así que estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Lucho. Gerardo, que tengas buen resto de jornada y gracias por siempre estar presente aquí en Buen Día. Igualmente, y gracias por darme el espacio que tanto me gusta. Un abrazo a todos.